¿Tienes aceite bendito en tu casa? No hablo de cualquier aceite, sino aceite verdaderamente bendecido por un sacerdote, guardado con intención, usado con fe. Porque si no lo tienes, o si lo tienes pero nunca has sabido para qué sirve realmente, lo que estás a punto de escuchar va a cambiar algo en ti. Santa Teresa de Jesús lo usó, lo conoció, y escribió sobre él con una claridad que sus contemporáneos tardaron en comprender del todo. Hay un poder en ese aceite que casi ningún católico de hoy conoce, y Teresa lo reveló. Hoy lo vas a saber tú también. Hay cosas que la fe guarda en silencio durante siglos, no porque sean secretas, sino porque nadie se detiene a preguntar. El aceite bendito es una de ellas. Está en la Iglesia desde el principio, está en la Escritura, está en los escritos de los santos. Pero en la mayoría de los hogares católicos de hoy, si es que existe, duerme olvidado en un cajón, sin nombre, sin uso, sin que nadie recuerde exactamente por qué llegó ahí. Santa Teresa de Jesús no lo tenía olvidado. Ella sabía exactamente qué era, qué hacía y por qué la Iglesia lo custodiaba con tanto cuidado. Si alguna vez has ungido a alguien con aceite bendito o has visto hacerlo, escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, unge mi alma. Y si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque lo que enseñamos aquí no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Lo que viene a continuación fue guardado por siglos para un momento como este, para alguien como tú. Antes de que existiera una sola iglesia construida con piedra, antes de que hubiera altares tallados, ni cálices de plata, ni vestiduras litúrgicas bordadas con hilos de oro, ya existía el aceite. Ya estaba ahí, en las manos de los hombres de Dios, ungiendo frentes, consagrando reyes, sellando profetas, marcando el umbral entre lo ordinario y lo sagrado. El aceite no llegó a la Iglesia Católica como una costumbre tomada prestada de la cultura mediterránea. Llegó desde mucho antes. Llegó desde las páginas más antiguas de la Escritura, desde los gestos más solemnes del pueblo elegido, desde una tradición tan honda que cuando Jesús nació en Belén, el aceite ya llevaba siglos hablando el idioma de Dios. En el libro del Éxodo, el Señor mismo le da a Moisés una receta, no una sugerencia, una receta precisa, con ingredientes específicos, con proporciones exactas, para preparar un aceite de unción sagrada. Y le dice con una claridad que no deja lugar a dudas: con él ungirás el tabernáculo, el arca, los utensilios del culto y a los sacerdotes que van a servirme. Este aceite será santo para mí. Nadie lo derramará sobre el cuerpo de ningún hombre común. Es sagrado, y sagrado será para vosotros. Esas palabras no son poesía. Son una declaración de que el aceite ungido con oración y con intención divina pertenece a una categoría completamente diferente. Ya no es aceite solamente. Es un signo visible de una gracia invisible. Es materia que Dios ha tomado para sí y convertido en instrumento de su presencia. Los reyes de Israel eran ungidos con aceite antes de recibir la corona. No era un gesto ceremonial vacío, era el momento en que el poder humano quedaba subordinado al poder divino. Era la señal de que ese hombre no gobernaba por su propio mérito, sino porque Dios había puesto su mano sobre él. David fue ungido por Samuel antes de que nadie lo conociera todavía, antes de que derrotara a Goliat, antes de que compusiera sus salmos. La unción vino primero, la gracia vino primero, y todo lo demás fue consecuencia de ese aceite derramado en obediencia a Dios. Los profetas también eran ungidos. Elías ungió a Eliseo echándole el manto encima, pero la tradición que lo rodeaba era la misma. El aceite marcaba al elegido, lo separaba, lo preparaba para una misión que iba más allá de sus fuerzas humanas. Y cuando Israel quería decir que alguien había sido tocado por Dios de una manera especial, lo llamaba el ungido, en hebreo, Mashiach, en griego, Christos. Cristo no es el apellido de Jesús.
Es su título, es la declaración de que Él es el ungido por excelencia, el que recibió no unas gotas de aceite perfumado, sino la plenitud del Espíritu Santo desde el momento mismo de su concepción. Todo el simbolismo del aceite en el Antiguo Testamento apunta hacia Él, y a través de Él vuelve hacia nosotros, porque Jesús no abolió el aceite, lo cumplió, y al cumplirlo, lo devolvió a sus discípulos cargado con un poder que antes no tenía. En el Evangelio de Marcos se nos dice que los apóstoles, enviados por primera vez en misión, ungían con aceite a los enfermos y los sanaban. No era una práctica que se inventaron ellos, era algo que Jesús les había enseñado. Era la continuación de aquella línea antiquísima que venía desde Moisés, pasaba por los profetas, llegaba a Cristo y ahora se derramaba sobre el mundo a través de sus enviados. El aceite seguía siendo signo de gracia, seguía siendo puente entre lo visible y lo invisible. Seguía siendo el idioma que Dios usaba para decirle al cuerpo humano: sobre ti está mi mano. La carta de Santiago lo dice sin rodeos, en uno de los textos más directos y prácticos de todo el Nuevo Testamento. ¿Está enfermo alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Estas palabras son la base del sacramento de la unción de los enfermos. Pero son también algo más. Son la confirmación de que el aceite, unido a la oración y al nombre del Señor, tiene una eficacia que ningún otro remedio humano puede igualar. No porque el aceite tenga poder propio, sino porque Dios ha decidido actuar a través de él cuando se lo pedimos con fe. La Iglesia recogió esto desde el primer siglo y no lo soltó jamás. Los padres de la Iglesia escriben sobre el aceite bendito con una naturalidad que revela que para ellos no era algo exótico ni extraordinario. Era parte de la vida cristiana ordinaria. San Cirilo de Jerusalén, en el siglo IV, explica a los catecúmenos que la unción con aceite bendito los configura con Cristo de una manera real, no solo simbólica, que el aceite penetra en los pliegues del alma así como penetra en la piel, que deja una marca que los ángeles reconocen, que es señal de pertenencia, de protección, de destino. Santa Teresa de Jesús creció dentro de esta tradición. La respiró desde niña en la iglesia de Ávila, en las procesiones, en los enfermos que recibían la unción antes de morir, en los objetos sagrados que su familia guardaba con reverencia. Y cuando comenzó su vida interior, cuando el Señor empezó a llevarla por los caminos de la oración que ella describe en las moradas y en el libro de la vida, encontró en el aceite no solo un símbolo, sino una imagen viva de lo que Dios hacía con el alma en la oración profunda. Una imagen que usó con una precisión que todavía hoy detiene a quien la lee despacio. Pero hay algo que Teresa descubrió sobre el aceite bendito que sus contemporáneos no terminaron de entender en su tiempo. Algo que tiene que ver con cómo ese aceite llega a las manos del fiel común, con qué autoridad lo porta y con qué derecho puede usarlo en su hogar, sobre sus hijos, en sus momentos de mayor oscuridad. Eso es lo que la Iglesia ha guardado siempre. Y es lo que Teresa dejó escrito para quienes supieran leerlo. Hay una noche en la vida de Santa Teresa de Jesús que sus biógrafos mencionan casi de pasada, como si fuera un detalle menor dentro de una vida tan llena de experiencias extraordinarias que resulta difícil saber cuál merece más atención. Pero no es un detalle menor. Es una de las claves más silenciosas y más profundas de todo su camino espiritual. Esa noche, Santa Teresa de Ávila estaba enferma. No con la enfermedad leve que se pasa en unos días con descanso y caldo caliente. Estaba enferma con esa clase de enfermedad que hace pensar que quizás no va a haber mañana, que obliga a mirar hacia adentro con una honestidad que la salud cotidiana no siempre permite. Y en medio de esa noche, alguien le trajo aceite bendito. No el sacramento de la unción,
que vendría después en los momentos más críticos de su vida. Aceite bendito, el que cualquier fiel puede tener, el que una mano amorosa puede derramar sobre la frente de quien sufre sin necesitar vestiduras sagradas ni fórmulas sacramentales. Y algo ocurrió en el interior de Santa Teresa de Jesús cuando ese aceite tocó su piel que ella no olvidaría jamás. No fue una visión, no fue un éxtasis, no fue ninguna de esas experiencias extraordinarias que ella misma describe con tanta precisión en el libro de la vida y que han fascinado a los lectores durante siglos. Fue algo más silencioso y por eso mismo más profundo. Fue la sensación de que algo que estaba cerrado en su interior se abría, de que algo que estaba tenso se soltaba, de que el aceite que penetraba en su piel era la imagen exacta de lo que Dios estaba haciendo en ese mismo momento en su alma, penetrando, impregnando, llegando a lugares que el dolor y el miedo habían endurecido y ablandándolos con una suavidad que no venía de ninguna fuente humana. Santa Teresa de Jesús volvió a esa experiencia muchas veces en sus escritos, no siempre con las mismas palabras, no siempre describiendo ese momento concreto, pero el aceite como imagen de la gracia que penetra, que impregna, que no se queda en la superficie, sino que va hacia adentro, aparece en sus páginas con una frecuencia que no es casual. Viene del Cantar de los Cantares, el libro de la Escritura que Santa Teresa de Ávila amaba con una predilección que ella misma confiesa sin ningún pudor. El cantar comienza con una línea que ninguna traducción termina de capturar del todo, que dice que el nombre del amado es como aceite derramado, no como luz, no como agua, como aceite, algo que fluye, que se extiende, que penetra, que no se puede contener una vez que ha comenzado a moverse. Santa Teresa de Jesús meditó esa imagen durante años, la hizo suya, y cuando buscaba palabras para describir lo que Dios hacía con su alma en la oración más profunda, el aceite era siempre la imagen que más se acercaba a la verdad de lo que había vivido. En las moradas del castillo interior, Santa Teresa de Ávila describe las gracias más altas de la vida contemplativa con una precisión que asombra a los teólogos y conmueve a los simples. Y en ese contexto, en esas páginas donde está intentando decir lo indecible, usa el verbo ungir con una naturalidad que revela que para ella esa palabra no era una metáfora decorativa. Era la descripción más exacta que el idioma castellano del siglo XVI le ofrecía para hablar de algo que había sentido en el alma con la misma certeza con que se siente el frío o el calor en el cuerpo. El Señor ungía su alma. No solo la iluminaba, no solo la consolaba, no solo la fortalecía, la ungía, la preparaba, la marcaba con algo que permanecía después de que la experiencia terminaba, igual que el aceite permanece en la piel mucho después de que la mano que lo derramó se ha retirado. Y aquí está lo que muy pocos han conectado, lo que la mayoría de quienes leen a Santa Teresa de Jesús ven como pura teología mística sin consecuencias prácticas. Santa Teresa de Ávila no era solo contemplativa, era también, como ella misma reconoce con una mezcla de orgullo y humor en varios momentos del libro de la vida, una mujer extraordinariamente práctica. Fundó 17 conventos, viajó por caminos imposibles con una salud que debería haberla detenido 1000 veces, negoció con obispos y con el rey, escribió instrucciones detalladas para la vida comunitaria que siguen siendo válidas 5 siglos después. Esa parte práctica de su carácter la llevaba siempre a buscar la correspondencia exterior de las realidades interiores que experimentaba. Si el alma puede ser ungida por Dios en la oración, si esa unción invisible es real y transforma, entonces el aceite visible, el aceite que la Iglesia ha bendecido con su oración y su autoridad, también es real, también actúa, no de manera mágica ni automática, sino como instrumento de una gracia que viene de Dios y que el aceite, por su propia naturaleza física,
expresa con una exactitud que ningún otro sacramental replica de la misma manera, porque el aceite penetra. Y esa es la diferencia que Santa Teresa de Jesús nunca perdió de vista. El agua bendita toca la superficie y se evapora. La sal condiciona y desaparece. El incienso sube y se disipa en el aire. El aceite bendito penetra, se introduce en lo que toca, permanece. Y esa cualidad física no es un accidente desde el punto de vista espiritual. La Iglesia no eligió el aceite para sus ritos más solemnes porque fuera abundante o económico en el Mediterráneo antiguo. Lo eligió porque su naturaleza misma habla el idioma de la gracia. Porque lo que el aceite hace en el cuerpo, la gracia lo hace en el alma. Penetra desde afuera hacia adentro, llega a los lugares que la voluntad humana sola no puede alcanzar. Y transforma no la superficie, sino la sustancia de lo que toca. Pero entonces surge la pregunta que Santa Teresa de Ávila hubiera hecho sin dudarlo un segundo. Si el aceite bendito tiene esa capacidad, si está al alcance de cualquier fiel, si cualquier sacerdote puede bendecirlo y cualquier cristiano puede pedirlo y llevarlo a casa, ¿por qué está tan ausente de los hogares católicos de hoy? ¿Qué se perdió? ¿Cuándo se perdió exactamente? Y sobre todo, ¿qué significa para ti, para tu familia, para tu hogar, recuperarlo ahora? Existe una pregunta que muchas personas devotas nunca se han atrevido a hacer en voz alta porque temen que la respuesta las deje sin algo en lo que han creído durante años. La pregunta es esta: ¿el aceite bendito que tengo en casa es lo mismo que el aceite con el que el sacerdote unge a los enfermos graves? ¿Tienen el mismo poder? ¿Funcionan de la misma manera? ¿Puedo yo, que no soy sacerdote ni religiosa ni teóloga, usar ese aceite sobre mi hijo enfermo, sobre el umbral de mi puerta, sobre mi propia frente en una noche de angustia y esperar que Dios actúe a través de él? Esa pregunta no es una pregunta de duda. Es una pregunta de fe que busca entender para poder actuar con más confianza, con más profundidad, con más conciencia de lo que está haciendo cuando toma ese frasco pequeño y lo abre con las manos temblorosas del amor. La respuesta de la Iglesia es clara y lleva 2000 años siéndolo, aunque en los últimos decenios se haya perdido en parte la costumbre de transmitirla con la misma naturalidad con que se transmitía antes. Hay una distinción fundamental que hay que conocer y que una vez conocida cambia completamente la relación del fiel con los objetos sagrados que tiene en su hogar. La Iglesia distingue entre los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos son 7, instituidos por Cristo mismo y confieren gracia por su propia naturaleza cuando se administran válidamente. La unción de los enfermos es uno de ellos. Solo puede administrarla un sacerdote o un obispo. El óleo que se usa en ese sacramento es consagrado por el obispo en la misa crismal del Jueves Santo, junto con el Santo Crisma y el óleo de los catecúmenos. Ese óleo tiene un estatuto litúrgico y sacramental completamente específico. No es simplemente aceite bendito. Es materia de un sacramento que actúa con la autoridad de Cristo mismo a través de su ministro ordenado. Pero junto a los sacramentos, la Iglesia tiene los sacramentales. El Catecismo de la Iglesia Católica los define con una claridad que merece detenerse a leer despacio. Son signos sagrados instituidos por la Iglesia que preparan a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santifican las diversas circunstancias de la vida. Entre esos sacramentales está el agua bendita, el incienso, las palmas bendecidas del Domingo de Ramos, las medallas, los escapularios y también el aceite bendito. No el óleo sacramental, el aceite bendito. Aceite de oliva común que un sacerdote bendice con las oraciones que la Iglesia tiene para ese propósito específico y que cualquier fiel puede pedir en su parroquia, llevar a casa en un frasco pequeño y usar con fe en los momentos que lo requieran, sin necesitar órdenes sagradas, sin necesitar ninguna fórmula especial más allá de una oración sincera.
con la sola condición que la Iglesia siempre ha puesto: la fe de quien lo usa. Esta distinción no es un detalle técnico reservado para seminaristas y teólogos. Es algo que cambia la vida cotidiana del creyente de una manera concreta e inmediata. Porque si crees que el aceite es solo para el sacramento y solo para los sacerdotes, entonces el aceite no existe para ti en el día a día. Existe solo en los momentos más dramáticos de la vida, cuando alguien está al borde de la muerte y el sacerdote llega con su estola y su ritual. Pero si entiendes que existe un aceite bendito que es tuyo, que puedes tener en tu hogar con la misma naturalidad con que tienes agua bendita o un crucifijo, entonces el aceite pasa de ser algo lejano y solemne a ser algo cercano y vivo. Algo que transforma la geografía espiritual de tu hogar, de una manera que ningún otro sacramental replica exactamente de la misma manera. ¿Por qué el aceite tiene esa capacidad particular que lo diferencia de los otros sacramentales? Santa Teresa de Ávila lo entendió mejor que nadie y lo explicó a su manera desde la experiencia interior. Porque el aceite penetra, porque no se queda en la superficie de lo que toca. El agua bendita toca la piel y se evapora en segundos. La sal bendita condiciona el espacio y desaparece. El incienso sube en espiral y se disipa en el aire. Pero el aceite bendito penetra. Se introduce en las fibras de lo que toca. Permanece mucho después de que la mano que lo aplicó se ha retirado. Y esa cualidad física no es un accidente ni una coincidencia desde el punto de vista espiritual. La Iglesia no eligió el aceite para sus ritos más solemnes porque fuera abundante y económico en el Mediterráneo antiguo. Lo eligió porque su naturaleza misma habla el idioma exacto de la gracia. Porque lo que el aceite hace en el cuerpo, la gracia lo hace en el alma. Penetra desde afuera hacia adentro. Llega a los lugares que la voluntad humana sola no puede alcanzar. Transforma no la apariencia, sino la sustancia de lo que toca. Santa Teresa de Jesús entendió esto no desde los libros, sino desde la experiencia directa de lo que Dios hacía en su alma durante la oración contemplativa. Y cuando buscaba palabras para describir esa experiencia, el aceite era siempre la imagen que más se acercaba. No la luz, que ilumina pero no impregna. No el agua, que limpia pero se va. El aceite, que penetra, que permanece, que transforma desde adentro sin violencia y sin esfuerzo, con esa suavidad que es la marca de todo lo que viene verdaderamente de Dios. Pero Santa Teresa de Ávila también sabía algo que muchos devotos de hoy han olvidado completamente, que esa gracia interior necesita anclajes exteriores, que el alma humana, mientras está unida al cuerpo, necesita signos visibles que le recuerden las realidades invisibles. Que los sacramentales no son concesiones a la debilidad humana, sino instrumentos de la sabiduría de Dios, que nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, que somos cuerpo y alma al mismo tiempo, y que el alma se alimenta también a través de lo que el cuerpo toca, ve, huele y siente. Por eso Santa Teresa de Jesús nunca miró el aceite bendito con condescendencia, como algo para quienes todavía no han alcanzado la oración pura. Lo miraba con reverencia, como lo que siempre ha sido, un instrumento real de gracia puesto por la Iglesia en manos de cualquier fiel que quiera tomarlo con fe y usarlo con amor. Hay un pasaje en los escritos de Santa Teresa de Jesús que sus comentaristas han analizado durante siglos sin terminar de agotar su profundidad. Está en las moradas del castillo interior, en el tramo que describe las moradas más interiores, las que están más cerca del centro donde habita el rey. Santa Teresa de Ávila está intentando explicar lo que sucede en el alma cuando Dios se acerca de una manera que supera todo lo que la voluntad humana puede buscar o preparar, y de pronto escribe algo que detiene la lectura, que obliga a volver atrás y leer de nuevo, que tiene esa densidad de las frases verdaderas, de las que no se escriben con la inteligencia sola, sino con toda la persona junta,
con el alma entera detrás de cada palabra. Santa Teresa de Jesús escribe que el alma en la oración más profunda queda como bañada en aquella unción divina, que la penetra toda, que no deja rincón sin tocar, y que después de eso nada puede volver a ser exactamente como antes. Esas palabras no son una descripción poética de un estado emocional elevado. No son la literatura espiritual de alguien que escribe bien sobre lo que otros han vivido. Son la descripción más precisa que Santa Teresa de Ávila pudo encontrar para un hecho que ella había experimentado repetidamente, con una consistencia que le daba la certeza de que no era imaginación ni autosugestión ni el efecto de alguna enfermedad. Era real. Era más real que cualquier cosa que sus sentidos corporales pudieran percibir. Y la imagen que encontró para describirlo fue la del aceite, la unción, la penetración suave e irresistible de algo que viene de fuera y transforma desde adentro. Esta imagen no es casual en los escritos de Santa Teresa de Jesús, y no es original de ella tampoco, aunque ella la hace suya con una intensidad que muy pocos escritores espirituales han igualado. Viene del Cantar de los Cantares, el libro de la Escritura que Santa Teresa de Ávila amaba con una predilección que confiesa abiertamente. El Cantar comienza con una línea que dice que el nombre del amado es como aceite derramado, no como luz que ilumina desde lejos, no como agua que refresca y pasa, como aceite, algo que fluye lentamente, que se extiende sin prisa, que penetra en los tejidos más profundos de lo que toca, que no se puede contener una vez que ha comenzado a moverse. Santa Teresa de Jesús meditó ese versículo durante años, lo cita, lo vuelve a visitar, lo rumia con esa lentitud contemplativa que es la marca de la oración teresiana. Y cuando describe lo que el Señor hace con el alma en los grados más altos de la vida interior, está hablando de lo mismo que el Cantar describe con esa imagen del aceite derramado. Dios no entra en el alma como un rayo que ilumina y pasa. Entra como aceite que impregna y permanece, que va llenando cada recoveco, cada grieta, cada lugar donde antes solo había sequedad y vacío. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esa unción interior, esa experiencia mística que Santa Teresa de Ávila vivió en lo más profundo de su oración contemplativa, con el pequeño frasco de aceite bendito que cualquiera puede pedir en su parroquia y llevar a casa? Tiene que ver todo, porque Santa Teresa de Jesús no era solo mística, era también, como ella misma reconoce con una mezcla de claridad y humor en varios momentos del libro de la vida, una mujer extraordinariamente práctica. Y esa parte práctica de su carácter la llevaba siempre a no quedarse en la experiencia interior, sino a buscar su correspondencia en el mundo visible. Si el alma puede ser ungida por Dios en la oración, si esa unción invisible es completamente real y transforma de manera permanente, entonces el aceite visible, el aceite que la Iglesia ha bendecido con su oración y su autoridad, también es real en su orden, también actúa. No de manera mágica ni automática, que eso sería superstición. Y Santa Teresa de Jesús detestaba la superstición con una energía que sus escritos dejan muy clara, sino como instrumento de una gracia que viene de Dios y que usa ese aceite como punto de contacto entre lo visible y lo invisible, entre el mundo del cuerpo y el mundo del alma. Cuando una madre toma aceite bendito y unge la frente de su hijo enfermo mientras reza, no está haciendo magia. No está sustituyendo al médico ni usurpando la función del sacerdote. Está haciendo exactamente lo que la Iglesia ha enseñado siempre que cualquier fiel puede hacer. Está usando un sacramental con fe. Está uniendo su amor y su oración a la oración de toda la Iglesia que bendijo ese aceite. Y está poniendo a ese hijo bajo una intercesión que ningún gesto puramente humano puede replicar. La Iglesia entera ora con ella en ese momento. Los santos interceden con ella. Y el aceite, que penetra en la piel del niño mientras la madre reza, es el signo visible de una gracia invisible que Dios puede derramar con una generosidad que sobrepasa
todo lo que la mente humana puede calcular. Esta es la revelación que Santa Teresa de Ávila dejó escrita para los que supieran leerla. No un secreto oculto que la Iglesia hubiera guardado celosamente lejos de los fieles comunes, sino algo que siempre estuvo ahí, en plena luz, en los escritos de una mujer que había experimentado la unción divina desde adentro y que por eso reconocía su reflejo exterior con una claridad que los que nunca han vivido eso difícilmente pueden tener. El aceite bendito es el signo exterior de una realidad interior que Dios quiere producir en cada alma que se abre a recibirla. Y usarlo con fe es una manera de decirle a Dios, con un gesto que el cuerpo puede hacer cuando el alma está demasiado oscura para encontrar palabras: aquí estoy, soy tuyo. Haz en mí lo que el aceite hace en la piel. Penetra, impregna, permanece, transforma lo que soy desde adentro. Pero hay algo más que Santa Teresa de Jesús vio en el aceite bendito, algo que va más allá de la unción personal y que tiene que ver con el espacio que habitamos, con las paredes que nos rodean, con las personas que amamos y que viven bajo el mismo techo. Algo que la tradición católica ha sabido siempre, pero que en los hogares de hoy casi nadie practica ya. Una vez que se entiende qué es el aceite bendito, una vez que se comprende por qué la Iglesia lo tiene entre sus sacramentales y qué dijo Santa Teresa de Jesús sobre la unción como imagen de la gracia que penetra y transforma, la pregunta que sigue es la más urgente y la más concreta de todas, la que cualquier persona devota se hace cuando por fin comprende que tiene acceso a algo que no sabía que existía para ella. La pregunta es simple y directa: ¿cómo se usa? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué palabras? ¿Con qué actitud interior? Porque saber que algo existe y no saber cómo usarlo es quedarse en la mitad del camino. Y Santa Teresa de Ávila nunca se quedó en la mitad de ningún camino. La tradición católica ha acumulado durante siglos una serie de usos del aceite bendito en el hogar que son completamente legítimos, completamente avalados por la doctrina de la Iglesia y completamente accesibles para cualquier fiel bautizado. No hacen falta órdenes sagradas para usarlo. No hacen falta estudios teológicos ni formación especial. Hacen falta dos cosas solamente: el aceite bendecido por un sacerdote, que cualquier persona puede pedir en su parroquia con la misma naturalidad con que pide agua bendita, y la fe de quien lo usa. Con eso, y con el conocimiento de cómo hacerlo, cualquier madre, cualquier padre, cualquier abuela, cualquier persona que ama a Dios y a los suyos puede convertir ese pequeño frasco en uno de los instrumentos de gracia más poderosos que existen dentro de los muros de su hogar. El primer uso, y el más antiguo, es el de los enfermos, no la unción sacramental, que es otra cosa completamente distinta y requiere sacerdote. El uso doméstico del aceite bendito sobre quien está enfermo, sobre quien sufre, sobre quien necesita que alguien le recuerde con un gesto visible que Dios no lo ha abandonado. La Carta de Santiago es la base bíblica del sacramento, pero en los primeros siglos esa práctica sacramental convivía con el uso del aceite bendito por parte de los familiares en el hogar. Los padres de la Iglesia documentan que las familias cristianas tenían aceite bendito precisamente para esos momentos en que la enfermedad llegaba de noche, cuando no había sacerdote disponible, cuando el cuerpo sufría y el alma necesitaba un signo visible del amor de Dios. La madre que unge la frente de su hijo con aceite bendito mientras reza no está administrando un sacramento. Está haciendo algo que la Iglesia reconoce como legítimo y que tiene su propio valor real. Está uniendo su amor materno a la intercesión de toda la Iglesia que bendijo ese aceite. Y está pidiendo a Dios, con un gesto que sobrepasa las palabras, que actúe sobre ese cuerpo que ella ama. El segundo uso es el de los umbrales, las puertas del hogar. Este uso es tan antiguo como el pueblo de Israel, que pintó con sangre del cordero los dinteles de sus casas en la noche del Éxodo, para que el ángel de la muerte pasara de largo. La Iglesia Católica recogió esa tradición y la transformó desde adentro.
no sangre sino aceite bendito, no el miedo de una noche de juicio, sino la fe de una vida entera bajo la protección de Cristo. Ungir el umbral de la puerta con aceite bendito es pedir que la gracia de Cristo marque ese paso, que lo que entra al hogar entre con la marca de Dios y que lo que sale salga bajo su protección. No es superstición, no es magia, es un gesto de fe que tiene raíces en las Escrituras y en 20 siglos de tradición cristiana viva, que nunca dejó de practicarse en las familias más devotas, aunque el mundo moderno lo fuera borrando poco a poco de la memoria colectiva. El tercer uso es el de los hijos, especialmente los hijos pequeños, los que todavía no pueden defenderse solos espiritualmente, los que necesitan la oración y la intercesión de sus padres como necesitan el pan y el abrigo. Ungir la frente de un hijo con aceite bendito antes de que salga a la escuela, antes de un viaje, en los momentos de mayor vulnerabilidad, es un gesto que los santos siempre entendieron como perfectamente legítimo y profundamente eficaz. Es el gesto de un padre o una madre que reconoce con humildad que sus hijos no les pertenecen a ellos, sino a Dios, y que por eso los devuelven a Dios con un signo visible cada vez que los envían al mundo. Santa Teresa de Ávila creció en una familia donde esos gestos eran parte del tejido cotidiano de la vida, y esa formación temprana fue la tierra en la que después creció todo su edificio espiritual. El cuarto uso es el de los objetos sagrados del hogar. Las imágenes, los crucifijos, los rosarios. Ungir esos objetos con aceite bendito no es un ritual mágico, ni una práctica supersticiosa. Es una manera de renovar la conciencia de que esos objetos han sido puestos aparte para Dios, de que no son decoración, sino instrumentos de gracia, de que la devoción que los rodea merece ser expresada también con gestos visibles que el cuerpo pueda hacer cuando el alma quiere decir algo que las palabras solas no alcanzan a expresar. La Iglesia no prescribe este uso de manera obligatoria, pero lo reconoce como una expresión legítima de la piedad popular cuando se hace con la intención correcta y con el respeto que esos objetos merecen. El quinto uso, y quizás el más olvidado y el más necesario de todos, es el uso personal. El aceite bendito sobre la propia frente, sobre el propio pecho, en los momentos de mayor oscuridad espiritual. En las noches de tentación que no ceden, en los días de duda que pesan como losas, en los momentos en que el alma siente el peso del mundo con una intensidad que la aplasta y no encuentra palabras para rezar. Santa Teresa de Jesús conocía esas noches. Las describe en el libro de la vida con una honestidad que todavía hoy sorprende y consuela a quien la lee. Y en esas noches, el gesto de tomar un signo visible de la gracia de Dios y aplicarlo sobre el propio cuerpo era, para ella, una manera de decirle al Señor, con el único lenguaje que le quedaba disponible en ese momento: aquí estoy, soy tuya, aunque no sienta nada, aunque todo esté oscuro y el silencio no se rompa. Este aceite que tu Iglesia bendijo dice lo que yo no puedo decir con palabras ahora mismo. Hasta ahora hemos hablado del aceite bendito desde afuera, desde su historia en la Escritura, desde la doctrina de la Iglesia sobre los sacramentales, desde los usos concretos que cualquier fiel puede hacer en su hogar con plena legitimidad y confianza. Pero hay algo que Santa Teresa de Jesús reveló sobre el aceite bendito que va más adentro que todo eso. Algo que no está en los manuales de piedad popular, ni en los catecismos elementales, ni en las explicaciones litúrgicas que el sacerdote da un domingo de vez en cuando, entre otras muchas cosas que decir. Algo que Santa Teresa de Ávila vio desde el interior de su experiencia mística y que por eso tiene una profundidad que las explicaciones externas no pueden alcanzar por sí solas. Este es el poder oculto que el título de este video anuncia, y es el momento de revelarlo completamente. Santa Teresa de Jesús descubrió que el aceite bendito no actúa solo sobre el cuerpo enfermo, ni solo sobre el espacio físico del hogar. Actúa cuando se usa con fe y con conciencia
sobre la disposición interior del alma. Y esa distinción es más importante de lo que parece a primera vista, porque cambia completamente la manera en que el creyente se relaciona con ese objeto y con el gesto de usarlo. No es lo mismo aplicar aceite bendito como quien cumple un rito heredado sin saber exactamente por qué, que aplicarlo como quien hace un acto deliberado de apertura a la gracia de Dios. La diferencia entre los dos no está en el aceite, está en el alma de quien lo usa. Y Santa Teresa de Ávila lo sabía con una claridad que sus escritos transmiten todavía hoy, con una fuerza que no ha perdido nada de su intensidad con el paso de los siglos. Cuando una persona toma aceite bendito con fe auténtica, cuando hace ese gesto con conciencia de lo que está haciendo, con la intención real de ponerse bajo la gracia de Dios y no simplemente de cumplir una costumbre devota, algo ocurre en el interior de esa persona que no ocurre de ninguna otra manera. El alma se dispone, se abre, se coloca en una postura de receptividad, que es exactamente la postura que Dios espera para poder actuar con toda su generosidad. No porque Dios necesite esa postura para actuar, porque Dios actúa cuando quiere y como quiere, y su libertad no depende de ningún gesto humano, sino porque nosotros necesitamos esa postura para poder recibir lo que Dios quiere darnos. Somos nosotros los que ponemos el obstáculo. Y el gesto de fe, hecho con conciencia y con amor, quita el obstáculo. Santa Teresa de Jesús lo explica en Las Moradas con una comparación que vuelve una y otra vez en sus escritos con distintas formulaciones, pero con la misma verdad de fondo. La diferencia entre una ventana abierta y una ventana cerrada. El sol no cambia. Sigue siendo el mismo sol, con la misma luz, con el mismo calor, con la misma capacidad de iluminar y calentar todo lo que toca. Pero si la ventana está cerrada, la luz no entra. No porque el sol sea menos, ni porque su poder haya disminuido, sino porque el cristal está interpuesto entre la luz y el interior de la habitación. La oración, los sacramentos, los sacramentales, los gestos de fe hechos con conciencia abren la ventana. No crean el sol, no aumentan su poder, pero quitan el cristal que estaba interpuesto entre el alma y la luz que Dios quiere derramar sobre ella sin límite. El aceite bendito usado con fe y con conciencia es uno de esos gestos que abren la ventana, que disponen el alma, que crean en el interior del creyente una apertura que antes no existía o que estaba cerrada por el peso del día, por la distracción acumulada, por el cansancio que embota los sentidos espirituales, por la tentación que estrecha el horizonte del alma hasta que Dios parece muy lejano, aunque en realidad esté más cerca que el propio corazón. No es automático. No funciona por el solo hecho de aplicar el aceite sobre la piel. Igual que la ventana no se abre sola porque el sol brille fuera con más fuerza. Hace falta la intención, hace falta la fe, hace falta ese momento en que la persona dice con su gesto lo que quizás no puede decir con palabras en ese instante. Señor, me abro a ti, aquí estoy. Toma lo que soy y haz con ello lo que yo solo no puedo hacer. Esta es la enseñanza que Santa Teresa de Ávila dejó escrita para los que supieran leerla con los ojos del alma y no solo con los ojos de la inteligencia. El aceite bendito no es un objeto mágico que actúa independientemente de la fe, pero tampoco es un símbolo vacío que no hace nada más que recordar una verdad abstracta. Es un instrumento real de gracia en manos de un alma que lo usa con fe. Y esa combinación, el sacramental de la Iglesia más la fe del creyente, produce algo que ninguno de los dos elementos por separado puede producir solo. Produce una apertura real del alma a la acción de Dios, una disposición que Dios respeta y en la que actúa con una generosidad que sobrepasa todo lo que la mente humana puede anticipar o calcular. Santa Teresa de Jesús vivió periodos largos de sequedad espiritual que ella describe con una honestidad que todavía hoy consuela a quienes pasan por lo mismo. Noches en que rezaba y el silencio no se rompía.
días en que la fe era solo un acto de voluntad sin ningún calor que la acompañara. Y en esos momentos, los gestos exteriores de fe eran para ella no una huida de la aridez, sino una manera de mantenerse en pie dentro de ella. Una manera de decirle a Dios, con el cuerpo cuando el alma no encontraba palabras, que seguía ahí, que no se había ido, que la oscuridad no era abandono sino purificación, y el aceite bendito sobre la propia frente en una de esas noches oscuras era, para Santa Teresa de Ávila, tan real y tan valioso como cualquier éxtasis o visión en los momentos de mayor consolación espiritual. Eso es lo que muy pocos católicos de hoy saben, y es lo que cambia todo cuando se aprende. Santa Teresa de Jesús no estuvo sola en este conocimiento. No fue la única voz de la tradición católica que señaló el aceite bendito como algo más que un gesto litúrgico menor. A lo largo de los siglos, otras almas santas recorrieron el mismo camino que Santa Teresa de Ávila había señalado y dejaron testimonios que confirman desde ángulos distintos la misma verdad que ella había visto desde el interior de su experiencia mística. Esos testimonios no son leyendas piadosas ni tradiciones folclóricas sin fundamento. Son el registro de vidas que la Iglesia ha examinado con la rigor que aplica a todo lo que reconoce como auténtico. Y todos ellos apuntan en la misma dirección. El aceite bendito, usado con fe en los momentos de mayor oscuridad, tiene una eficacia que los que lo han experimentado no pueden silenciar. Santa Catalina de Siena, que vivió 2 siglos antes que Santa Teresa de Jesús y que comparte con ella el título de doctora de la Iglesia, conocía el aceite bendito con la misma intimidad con que conocía la oración y el ayuno. En sus cartas, que son uno de los documentos espirituales más extraordinarios de toda la historia de la Iglesia, habla de los sacramentales como de instrumentos reales con los que Dios trabaja en el alma de sus hijos. No como sustitutos de la gracia sacramental, sino como preparadores de esa gracia, como la tierra que se ablanda antes de recibir la semilla. Y el aceite, en la tradición de Santa Catalina, era precisamente eso, algo que ablandaba, que quitaba la dureza que el pecado y el mundo acumulan sobre el alma como una costra que impide que la gracia entre con facilidad. Santa Faustina Kowalska, la mística polaca del siglo XX, a quien Dios confió el mensaje de la divina misericordia, describió en su diario momentos en que el uso de objetos benditos, incluyendo el aceite bendito, creaba en su alma una disposición de receptividad que la oración sola, en algunos de sus momentos más áridos, no lograba producir con la misma inmediatez. No porque el objeto tuviera más poder que la oración, sino porque el gesto exterior completaba algo que el alma sola no podía completar en ese momento, porque somos cuerpo y alma al mismo tiempo, y a veces el cuerpo necesita hacer algo que el alma está demasiado agotada para hacer sola. Pero quizás el testimonio más cercano a la experiencia de Santa Teresa de Ávila sea el de Santa Madre Teresa de Calcuta, que aunque vivió en un mundo completamente diferente al del siglo XVI castellano, atravesó noches de oscuridad espiritual que duran décadas y que sus confesores y directores espirituales documentaron con una precisión que todavía hoy asombra. Durante esas décadas en que la Madre Teresa de Calcuta no sentía nada en su oración, en que Dios le parecía completamente silencioso y su fe era solo un acto de voluntad desnuda sin ningún apoyo sensible, los sacramentales eran para ella una de las pocas anclas visibles a las que podía aferrarse. No porque le dieran consolación, no porque rompieran la oscuridad, sino porque eran signos reales de una iglesia real que oraba por ella, incluso cuando ella no podía sentir esa oración. El aceite bendito sobre su frente en esas noches largas era la mano de la iglesia entera posada sobre ella. Santa Teresa de Jesús hubiera reconocido esa experiencia sin necesidad de que nadie se la explicara, porque ella también había atravesado noches así, años de sequedad que describe en el libro de la vida con una honestidad que todavía sorprende, porque en esos años siguió rezando, siguió cumpliendo con sus obligaciones,
Siguió fundando conventos y escribiendo cartas y gobernando comunidades. Todo ello sin sentir nada de lo que la oración había tenido alguna vez de consolador y de cálido. Y en esos años, los gestos exteriores de fe eran para Santa Teresa de Ávila no un sustituto de la experiencia interior, sino su sostenimiento en la ausencia de esa experiencia. Una manera de mantenerse en pie cuando las rodillas querían doblarse, no de adoración, sino de agotamiento. Lo que une a todas estas almas santas no es una devoción al aceite bendito como objeto en sí mismo. Ninguna de ellas cayó en esa confusión. Lo que las une es algo mucho más profundo: la comprensión de que los sacramentales son instrumentos reales en manos de Dios, que los usa para actuar en el mundo visible de maneras que se corresponden con lo que hace simultáneamente en el mundo invisible del alma. Que el aceite que penetra en la piel es signo e instrumento del amor de Dios que quiere penetrar en el alma. Que el gesto visible de la fe activa algo en el alma que la sola intención, sin el gesto que la exprese, no siempre activa de la misma manera. Que somos encarnados, que Dios nos conoce encarnados, y que por eso la Iglesia nos da signos que nuestros cuerpos pueden tocar, oler, sentir, usar, mientras nuestras almas los reciben como lo que son, canales de una gracia que viene de más arriba que cualquier mano humana. El aceite bendito que tienes en casa, o el que puedes pedir mañana mismo en tu parroquia, lleva consigo toda esa tradición, toda esa cadena de almas santas que lo usaron antes que tú y que desde el cielo interceden por quienes lo usan ahora. Eso no es poco. Eso es algo que cambia la manera en que miras ese frasco pequeño cuando lo tienes en las manos. Ha llegado el momento de cerrar lo que este video abrió desde el principio. La pregunta que el hook plantó en tu corazón, que la introducción profundizó, que los bloques anteriores fueron respondiendo capa por capa, tiene ahora su respuesta completa. Y esa respuesta no es teológica solamente, no es histórica solamente, es práctica, es tuya. Es algo que puedes hacer hoy, esta tarde, esta noche, antes de que termine el día. Lo primero que necesitas saber es cómo obtener aceite bendito, y la respuesta es más sencilla de lo que quizás pensabas. El aceite bendito no es un objeto que se compra en una tienda religiosa ya preparado, aunque en algunos lugares existan aceites que se venden como benditos y que en realidad no han pasado por la bendición de ningún sacerdote. El aceite bendito verdadero es aceite de oliva común, el mismo que tienes en tu cocina, que un sacerdote bendice con las oraciones que la Iglesia tiene previstas para ese propósito. Para obtenerlo, lo más sencillo es acudir a tu parroquia, hablar con el sacerdote y pedirle que bendiga un pequeño frasco de aceite de oliva. No es una petición extraordinaria. Es algo que cualquier sacerdote puede y debe hacer cuando un fiel se lo pide con fe. En muchas parroquias tradicionales el aceite bendito está disponible en la sacristía junto con el agua bendita. Solo hace falta pedirlo. Una vez que tienes el aceite bendito en casa, la pregunta es cómo usarlo. Y aquí la tradición católica, confirmada por la experiencia de Santa Teresa de Jesús y de todos los santos que la precedieron y la siguieron, ofrece una guía que es al mismo tiempo sencilla y profunda. Antes de usar el aceite bendito, detente un momento. No hace falta un ritual elaborado. No hacen falta palabras especiales que repetir como una fórmula. Hace falta solo un instante de conciencia, un momento en que te detienes lo suficiente para recordar qué es lo que tienes en las manos. No aceite común, aceite sobre el que la Iglesia ha derramado su oración, aceite que lleva consigo la intercesión de toda la Iglesia de Cristo, y al recordar eso, algo en tu interior se abre. La ventana de la que hablaba Santa Teresa de Ávila empieza a abrirse antes de que el aceite toque la piel. Cuando lo apliques sobre la frente de un hijo enfermo, no lo hagas apresuradamente, como quien cumple un trámite. Hazlo despacio, con la misma ternura con que pondrías la mano sobre esa frente para medir la fiebre. Mientras tus dedos se mueven, deja que tu corazón hable.
No necesitas palabras elaboradas. Puede ser tan simple como: Señor, este hijo es tuyo. Ponlo bajo tu mano. Sánalo si es tu voluntad. Dale paz si el dolor no cede, pero no lo abandones. Nunca lo abandones. Esa oración, unida al aceite bendito de la Iglesia, crea algo que ninguno de los dos elementos por separado puede crear de la misma manera. Cuando lo apliques en el umbral de tu puerta, hazlo con la conciencia de lo que estás haciendo. Estás marcando ese paso con la gracia de Cristo. Estás pidiendo que lo que entre en tu hogar entre bendecido. Que las personas que crucen ese umbral lo crucen bajo la protección de Dios. Que los problemas que el mundo trae consigo sean encontrados en ese umbral por una gracia que los transforma antes de que lleguen al corazón de tu familia. No es superstición, no es magia, es fe. Es la misma fe que llevó al pueblo de Israel a marcar sus dinteles con la sangre del Cordero. Es la misma fe que llevó a los primeros cristianos a hacer de sus hogares espacios marcados por los signos de Cristo. Y cuando lo apliques sobre tu propia frente en una noche oscura, cuando la oración no llegue y el silencio de Dios pese más de lo que puedes cargar, recuerda lo que Santa Teresa de Jesús escribió sobre esos momentos: que no son abandono, que son purificación. Que Dios está más cerca en esas noches que en los momentos de mayor consolación, aunque todo el peso de la experiencia diga lo contrario. Y que el gesto de tomar el aceite bendito y aplicarlo sobre tu frente con fe, aunque esa fe sea tan pequeña que apenas se vea, es suficiente. Es suficiente para abrir la ventana. Es suficiente para decirle a Dios que sigues ahí, que no te has ido, que la oscuridad no ha ganado. Santa Teresa de Jesús lo sabía, lo vivió. Lo dejó escrito para que llegara hasta ti, en este momento, en este día de tu vida, con la precisión de una flecha que Dios disparó hace 5 siglos y que acaba de encontrar su blanco exacto. El aceite bendito no es el secreto más grande de la fe, pero es uno de los dones más olvidados y más necesitados. Y ahora que lo conoces, ya no puedes actuar como si no lo conocieras. Ese conocimiento es ya, en sí mismo, una gracia. Si llegaste hasta aquí, algo en ti lo buscaba antes de saber que existía. No fue casualidad que este video apareciera en tu camino hoy. No fue el algoritmo solamente, fue algo más. Fue esa parte de ti que sabe, aunque a veces no encuentre las palabras para decirlo, que la fe no es solo doctrina que se aprende, sino gracia que se recibe. Y hoy recibiste algo. Recibiste la historia de un aceite que viene desde Moisés, que pasó por los apóstoles, que la Iglesia guardó con fidelidad durante 2000 años y que Santa Teresa de Jesús conoció desde adentro, desde el interior de su experiencia mística, con una profundidad que sus escritos todavía transmiten con una fuerza que ningún siglo ha podido apagar. Recibiste la distinción que cambia todo, que el aceite bendito no es solo para el sacramento solemne de los últimos momentos, sino para el día ordinario, para la noche larga, para la frente del hijo enfermo, para el umbral de tu puerta, para tu propia frente en los momentos en que la oración no encuentra palabras. Recibiste el poder oculto que el título prometía, no un poder mágico, un poder de fe, un poder de apertura, el poder de una ventana que se abre y deja entrar la luz que Dios quería derramar sobre ti desde antes de que nadie te lo explicara. Eso es lo que Santa Teresa de Ávila dejó escrito para ti, para este momento, para este día de tu vida. Y ahora hay algo más que quiero dejarte antes de despedirme, porque lo que recibiste hoy no termina aquí. Los santos que caminaron antes que nosotros dejaron enseñanzas que se sostienen unas a otras como piedras de un mismo arco. Y hay algo que Santa Teresa de Jesús vio en su vida interior, algo que tiene que ver con el alma, con la oración, con los momentos en que Dios parece callado y el corazón no sabe si seguir esperando o rendirse, que no hemos terminado de explorar todavía. Algo que ella misma consideraba tan urgente que lo escribió no en una página, sino en cientos de páginas.
volviendo una y otra vez al mismo punto desde ángulos distintos, como si supiera que sus lectores iban a necesitar escucharlo más de una vez antes de que les entrara del todo. Hay almas que llevan años rezando sin saber que hay una dimensión de la oración que nunca nadie les enseñó. Hay personas que aman a Dios con toda su fuerza y que sin embargo sienten que algo falta, que la oración toca un techo que no sabe cómo atravesar, que la fe es real, pero la experiencia de Dios sigue siendo lejana. Santa Teresa de Ávila escribió exactamente para esas personas, no para los perfectos, para los que aman a Dios y todavía no saben todo lo que Dios quiere darles. Y lo que ella escribió para ellos está esperando en el próximo video. No lo pospongas. No lo dejes para cuando tengas más tiempo, porque el tiempo que crees que tendrás después no siempre llega. Y lo que Dios quiere darte hoy no puede esperar hasta mañana con la misma urgencia con que te espera ahora. Deja que esa enseñanza de Santa Teresa de Jesús te encuentre mientras todavía tienes el corazón abierto de la misma manera en que lo tienes ahora. Mientras la gracia de lo que recibiste hoy todavía está fresca. Porque la fe se alimenta de continuidad. Se alimenta de no soltar el hilo. Y el hilo que comenzaste a tirar hoy, si lo sueltas, puede costar mucho volver a encontrarlo con la misma facilidad. El video que sigue fue hecho para ti, para donde estás ahora, para lo que tu alma está buscando aunque todavía no sepa exactamente cómo nombrarlo. Dale clic, no te arrepentirás. Que Dios te bendiga, que la Virgen María te acompañe en cada paso de este camino y que Santa Teresa de Jesús, que supo lo que es amar a Dios en la oscuridad sin rendirse nunca, interceda por ti hoy y en cada noche que todavía no ha llegado, pero que Dios ya conoce. En sus propias palabras, Santa Teresa de Jesús escribió que nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Lleva esas palabras contigo, son tuyas, siempre lo fueron. Hasta pronto.